UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de haciendas, de una hacienda específicamente de esta región muy famosa, que es la hacienda de Ajuxitlán, que se encuentra en el municipio de Colón, y para eso nos acompaña el maestro en estudios históricos e historiador de formación, David Felipe Gutiérrez Ugalde, quien hace muy poco acaba de titularse de este posgrado con esta investigación en torno a la hacienda. Hola David, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. Gracias a ti. Sí. Oye David, a ver, platícanos. Tú eres originario de Colón, entonces Sí. creciste ahí junto a la hacienda de Ajuxitlán con un chorro de leyendas, que la entaconada, que la no sé qué. Entonces, ya como historiador, te metes al tema y háblanos de la hacienda de Ajuxitlán, por favor. Claro, yo soy del municipio de Colón exactamente, pero soy de otra hacienda, del Zamorano realmente, pero soy aledaño a Ajuxitlán el Grande. Y el interés justamente de iniciarme en este estudio de las haciendas o de la historia agraria es justamente porque en esta región pues hay varias haciendas y las poblaciones son básicamente campesinos, es rural. Entonces yo por ahí comencé con este gusto, ¿no? Por conocer cómo era la vida de la hacienda. Aparte, pues en los estudios históricos casi siempre nos quedamos en la parte de la revolución y vemos como esta historia negra totalmente de las haciendas como centros de explotación, donde los campesinos eran totalmente humillados, donde había una vida muy miserable, muy pobre. Y a mí me interesa justamente conocer esa parte, ¿no? De ver qué tan cierta es esa leyenda negra, que no es tan negra realmente porque hay muchos matices que descubrir. Entonces, pues yo comencé con esta investigación prácticamente y bueno, ya hablando un poco más en forma, pues para el historiador es muy importante ver qué tipo de fuentes nos pueden ayudar, ¿no? Para poder explicar la hacienda. Y pues las fuentes que más se tienen a nuestro alcance hasta nuestros días es justamente los cuadernos o libros de contabilidad, que censos y otras fuentes que nos arrojan más a la parte económica. Entonces la tesis o mi investigación quedó un poco sesgado a la parte económica, pero traté de rescatar la sociedad, que es algo que a mí me interesaba incluso más que la parte económica, ver esos actores, ¿no? O sea, los campesinos, los jornaleros, los que llamamos los aparceros o peones acasillados, ver cómo era también el patrón, cómo era su vida, cómo se estaba desenvolviendo toda esa dinámica de trabajo dentro de la hacienda como tal. Tu investigación se centra en el porfiriato, es decir, sí, en el momento previo a la revolución, que es cuando empieza la leyenda negra de la hacienda. Así es. Y a ver, platícanos de esta vida social. ¿Quiénes vivían e interactuaban en esta hacienda de Ajuxitlán y de quién era propiedad? Sí, primero decirles que el propietario en la época del porfiriato fue justamente don Pedro Gorospe. Este señor, por su apellido, pues nosotros inferimos que era español. Él era Gorospe Echeverría y provenía de familias ricas propiamente. También familiares de él, como su tía o hermanos, también tenían propiedades, tenían haciendas. Y este señor casi no vivía en la hacienda, realmente se la pasaba casi todo el tiempo viviendo en Ciudad de México y solamente iba en unas 3 semanas cada año para checar sus propiedades y ver cómo caminaba, cómo estaba su negocio prácticamente. Ese era el propietario y obviamente tuvo hijos, a los cuales una vez que don Pedro Gorospe fallece, pues esta gran propiedad es heredada a esos hijos. Ahora, en cuanto a toda esa plantilla de trabajadores que yo pude encontrar a través de las fuentes históricas, me di cuenta que era vastísima. A través justamente de hojas donde estaban los sueldos de los diferentes trabajadores, pude yo verificar que existía primero pues el administrador, que era el segundo más importante después del hacendado, ¿no? Porque era la persona que le encomendaba todo en ausencia del patrón. Después del hacendado había otros trabajadores de confianza, ¿no? Que era como el escribiente, el que se encargaba de los libros, el que atendía la tienda de raya, muy clásica, muy conocida por todos en la historia de la hacienda. Pero había también después de allí mujeres mismas que trabajaban en la casa, ¿no? Lavando,
que estaban también moliendo, haciendo tortillas, la cocinera, personas que limpiaban ahí la casa grande. Y ya de ahí afuera pensemos en todo un conjunto de trabajadores que se encuentran diseminados en los campos de labor, trabajando la tierra, desde lo que son los peones como tal de la tierra, ¿no? Pero están los que llamamos los medieros, que pertenecen a este cosmos de los aparceros, ¿no? Personas que estaban allí, trabajaban y hacían un trato con el administrador y el patrón para que ellos trabajando se llevaran la mitad de la cosecha y la otra mitad se la quedara la hacienda misma, ¿no? Pero también había otros trabajadores como lo que le conocemos los gañanes, que eran hombres que venían de otras haciendas o de otros poblados que venían buscando trabajo y a ellos también los contrataban por un tiempo determinado, ganando pues solamente unos cuantos pesos o incluso a veces hasta centavos solamente. Y había otros trabajadores que eran los peones acasillados, que se les llama así justamente porque tenían casas o unas casillas, ¿no? Que estaban todos concentrados en lo que llamamos las cuadrillas de casas, donde ellos podían llegar a descansar. Bueno, descansar en el sentido de que pensemos en jornadas extenuantes, ¿no? Llegaban ahí, tenían su familia en esa parte, pero también pensar en otros trabajadores como los pastores, porque esta hacienda de Juchitlán el Grande no solamente se dedicaba a las labores agrícolas, sino también a la ganadería. Para eso había desde vaqueros, había mayordomos también de campo, había pastores, obviamente, que cuidaban a los ganados. Entonces estamos hablando de un conglomerado enorme de trabajadores dentro de la hacienda y todos ellos pues con unas grandes desigualdades, obviamente, ¿no? Los de confianza iban a ganar más y pues los pastores solamente centavos, ni siquiera a veces un peso, ¿no? Al mes. Me decías que los que ganaban centavos eran la lavandera, la cocinera, la tortillera, y el pastor y la tortillera. Sí, sí, sí. Pero también había otros trabajadores que tenían incluso su residencia dentro de la hacienda, como los profesores. Ellos, por ejemplo, se les pedía que si tenían familia lo llevaran a vivir con ellos a la hacienda. Eran profesores varones, pero también había profesoras, ¿no? que también impartían las materias más básicas para los niños y niñas dentro de la hacienda. Y a veces ellos ganaban menos incluso que el carpintero o que el herrero, que eran los encargados de justamente de toda la cuestión de los arados y de las carretas en la misma hacienda. Entonces vemos cómo había grandes disparidades también en los salarios, pero me pude dar cuenta de este gran cosmos, ¿no? De trabajadores, de ese conjunto de personas que ayudaban para que todo ese engranaje de la hacienda funcionara. Me decías que en esta hacienda había más de 700 trabajadores, lo que implica que era una gran hacienda. Me decías que la más importante del entonces llamado distrito de Tolimán, que abarcaba, si mal no recuerdo, Peñamiller, Tolimán y Colón, las municipalidades, exactamente. Sí, más de 700 trabajadores, por lo cual yo en este trabajo considero que es la hacienda más importante en el Porfiriato, en este distrito. Sí, por la plantilla de trabajadores que tenía, por los recursos naturales que poseía, porque tenía tierras muy buenas para cultivar trigo, maíz, frijol. Le comentaba que el trigo era uno de los mejores, que incluso participó don Pedro Gorospe con la semilla de trigo en lo que eran las exposiciones universales como París, Chicago y también exposición de aquí de Querétaro, ganando primeros lugares, lo que habla justamente de tierras muy fértiles, de que tenía suficiente recurso hídrico, o sea, el agua como tal, pero también don Pedro se lanzó a hacer otros tipos de cultivos, como tratando de innovar. Para ese tiempo, este Ministerio de Fomento que pertenecía a la política porfiriana, quería que también se incentivara el campo con nuevos cultivos. Entonces también don Pedro Gorospe introdujo el cultivo de morera, que es donde se saca justamente el gusano de la seda, que come la morera para sacar la seda, pero también la linaza y el algodón. Entonces yo también propongo en la investigación que realicé que esta hacienda de Juchitlán el Grande estaba atendiendo a la modernización, que no era solamente una hacienda muy tradicional o clásica. Por esto que
está produciendo para exportar, ¿verdad? Más allá de la región. Sí, exactamente, sí, para llevar estos productos a México, a otros estados. Aunque yo ya no pude explorar esa parte a falta de fuentes como tal, pero sí, por ahí queda pendiente esa investigación de cómo estaba el mercado en ese momento para esta hacienda. Porque también le comentaba que la vía de ferrocarril no pasaba realmente muy cerca, sino a 22 kilómetros. Sin embargo, se movía con carros. Con carros de madera se llevaba todo el trigo y el frijol y maíz y todos los productos a la estación del ferrocarril. Y fíjate que cuando nos hablas de una hacienda que está enclavada en el semidesierto queretano, pareciera que pues no tenía nada que hacer ahí, porque los estudios arrojan en el Porfiriato que el lugar donde más haciendas había era el distrito de Jalpan, ¿no? Jalpan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, por las condiciones climatológicas propias del lugar, que son tierras muy fértiles, el clima, etcétera. Pero entonces, ¿cómo puede ser exitosa una hacienda que esté enclavada en el semidesierto? Sí, yo también lo que propuse en esta investigación es justamente que Ajuchitlán el Grande funciona como una hacienda bisagra, que está uniendo dos microrregiones, dos microclimas con condiciones a veces dispares. En este caso, la parte del semidesierto, que son zonas más áridas, pero Ajuchitlán el Grande también comparte tierras que son más planas y con agua. Entonces, en ese caso, tenemos como dos condiciones, ¿no? La parte más seca, más de cerro, donde se criaban las ovejas, vacas y cabras, y la parte más plana, donde justamente se tenía que cultivar. Y me decías que había un manantial ahí, ¿no? Sí, actualmente todavía existe por ahí un manantial que llamamos el lago en Ajuchitlán. Justamente. ¿Y ese era de uso exclusivo de la hacienda? Sí, de hecho, por ahí incluso se habla de algunos conflictos entre la misma población de Ajuchitlán, o sea, el poblado como tal, con el mismo hacendado, ¿no? Justamente por el agua. De hecho, por ahí existe una leyenda del Chan, y justamente fue por el agua, ¿no? Que estaban peleando por el agua y el animalito del Chan, que era el que proveía el agua, mejor se fue porque estaban envidiando el líquido. Y se secó infiero, ¿no? Porque siempre que el Chan se va, se acabó el agua. Se acaba el agua, exactamente. Y así sucedió allí en Ajuchitlán en este caso. Así cuenta la leyenda. Ok. Y ahora nos hablabas de otra parte muy importante, que es cómo es la hacienda en cuanto a la arquitectura, morfológicamente decías, sí, ¿no? claro. Que es el término. A ver, platícanos cómo rastreas esta película que se filma ahí en 1937 y cómo haces este comparativo de lo que quedó, que desafortunadamente ya no es nada, sí. Pero cómo en esta película todavía podemos ver, ¿qué podemos ver de esta hacienda? ¿Qué partes? Sí, eso fue algo que me emocionó mucho, porque dije, puedo utilizar una película como recurso, como argumento para mi tesis en historia, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, voy a utilizar la película, y lo que vemos ahí a los fotogramas es justamente esos espacios productivos. Lo que podemos ver allí es todavía las trojes, que era doble, una troje enorme de 2 pisos. Imaginemos cuánto maíz, cuánto trigo, cuánto frijol se producía, porque llenaban esas trojes hasta arriba, totalmente de 2 pisos. Un edificio que tiene de altura más o menos 8 o 9 metros, o sea, está enorme ese edificio. Es lo que podemos ver, por ejemplo, en esa película. También se observan todavía los corrales donde van metiendo todas las reses, donde raban a los animales. Podemos ver todavía la casa del patrón, la sala donde hacían las reuniones, las fiestas con el patrón, con el hacendado. Ver todavía los patios. Perdón que te interrumpa, una pregunta. ¿Había sala de estar como tal o en las haciendas solo había un gran comedor como espacio de convivencia? En este caso existían de las dos. Lo que se puede observar en la película, menos lo que nos deja ver, es que había una sala grande donde pueden estar los invitados y hacerse como una especie de reunión grande. A más o menos 30, 40 personas adentro, era un gran salón.
aparte del comedor y de otras áreas también bastante amplias. Y bueno, es lo que se puede ver en la película, esas partes. Claro, hay muchas más, ¿no? La película te ambienta todo un espacio de hacienda, con tradiciones, con fiestas, con una trama, ¿no? De amor y demás. Y hay otros espacios, pero realmente los otros espacios a mí no me interesaban tanto, sino que yo quería ver la parte productiva, ¿no? Por eso vi las trojes, vi los corrales y vi la parte social, que era la reunión, ¿no? Del hacendado con ellos. Ahora, para el presente, más o menos para los 40 años, 40 del siglo pasado, hubo una gran remodelación, por no hablar de destrucción y de modificar totalmente un plano arquitectónico que se tenía. Con el general Balseca justamente se tiran muchas cosas, como capillas, como trojes internas que había en la casona, y se remodela totalmente todo. Así que si ustedes van a Juchitán hoy, en 2023, van a encontrar una hacienda pues muy cambiada, donde ya no vas a encontrar una capilla interna, donde no vas a ver las trojes de adentro, donde no vas a ver como que ese salón que aparece en la película. Es totalmente modificado. Las trojes pues ya muy derrumbadas, muy derruidas. Esos corrales de los que les comenté de la película ya no los van a ver, ni la era donde era la parte donde se podía triturar el maíz, el frijol, donde se sacaban las semillas, ya no aparece como tal. Hay muchas cosas que se han perdido, como en muchas haciendas en México. Y justamente por eso esa fuente para mí me causó como mucha nostalgia, ¿no? Como decir, todo lo que también a nivel de patrimonio histórico se va pues perdiendo, se va destruyendo, y que también es necesario conservar, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a celebraciones religiosas, o tradiciones que se llevaban a cabo adentro de la hacienda, porque me decías que había obviamente una capilla para la familia del hacendado, uh-huh, y otra externa para la peonada. Bueno, así no sé si sea correcto el término, peonada. Pero platícanos qué festividades se celebraban y qué hacían en esas festividades. Sí, la cosmovisión, la idiosincrasia, la forma de ver la vida de la mayoría de los pobladores, bueno, pero comenzando incluso por el hacendado, todo giraba alrededor de la religión católica, ¿no? De la veneración, la devoción a un Dios, pero también a los santos, pero comenzando con la Virgen María. En ese sentido, la vida era totalmente pues agrícola, rural. Por tanto, se pedía a esta divinidad que les fuera benéfica con las lluvias, ¿no? Que hubiera un buen temporal. Por tanto, todas las festividades iban en esta tónica, ¿no? De pedir a Dios que hubiera lluvia, y para eso pues hacían rosarios, se hacían lo que llamaban funciones, que era como exponer al Santísimo Sacramento en la capilla, rezar, había novenas, había procesiones, lo que todavía vemos en nuestros pueblos, ¿no? Pero pensémoslo adentro de ese espacio llamado hacienda, donde había misas, había rezos, había súplicas. A veces cuando había malos años, ¿no? Que había sequías, que no llovía nada y que se perdían las cosechas, pues con más razón a veces los pobladores le decían al patrón o al señor cura que iba cada domingo a oficiar la misa: oiga, dígale al señor obispo que nos permita hacer, no sé, esta festividad, o hacer estos ruegos para que pueda llover más. Era como todo esto, todo giraba alrededor de la lluvia, de tener que comer, ¿no? En los campos. Y en ese sentido, pues también rastreé esa parte a través de archivos que encontré en el archivo de la curia, ¿no? O sea, de expedientes de la curia, justamente allí. ¿En la curia de Colón o en...? No, aquí en la diocesana, aquí en el archivo de la diócesis, aquí en Querétaro. Tú eres de los privilegiados a los que dejaron entrar, mira. No dejan entrar a nadie. Últimamente creo que ya están dejando entrar a más personas. ¿Y qué advocaciones específicamente en la hacienda de Juchitán, ¿verdad? Colón. A Juchitlán, sí. A Juchitlán entra. ¿Qué advocaciones marianas o qué santos son los predilectos? Los más venerados, obviamente, bueno, como casi todo México, la Virgen de Guadalupe, pero ahí como tenemos cerca a la Virgen de los Dolores de Soriano, también entra ella, la de Dolores Soriano. No olvidemos a San Isidro Labrador, que es el santo de los labradores, de los campesinos. Pensar en ellos tres son los principales. Uh-huh. Y en Colón, como en otros lugares, infiero que el lugar que ocupaba el Chan ahora lo suple San Isidro, ¿verdad? Sí, exactamente. Es la misma función, la del agua. Sí, así es. Y para finalizar, Felipe, obviamente hay leyendas en torno a esa hacienda, tú creciste ahí. ¿Cómo te influyó
esto para que tú hicieras una historia de esa hacienda y de sus dos aledañas, que eran Panales, ¿dices? Ah, sí, omití esa parte. Ajuchitlán de Grande era la hacienda nuclear o la hacienda principal y había dos anexas, que era la hacienda de Panales, que actualmente se ubica o estaba en los territorios de Tolimán, y la hacienda de Situní, que está actualmente en Cadereyta. Y esas dos anexas, ¿a qué se dedicaban o por qué les llamas anexas? Se le llama anexa porque justamente ellas como que rinden tributo o rinden su producción a la principal, que es Ajuchitlán de Grande. En Ajuchitlán de Grande estaba la casa grande, donde estaba el administrador principal que llevaba las cuentas de todos. Había otros administradores en Situní y Panales que rendían cuentas a Ajuchitlán. Por eso le llamamos anexo, porque están ligados justamente a esta hacienda principal, por eso se le llama así. Ahora la pregunta que me hace de cómo me ha influido la parte, quizás la anecdótica, los mitos o las leyendas, para incursionar en este tema ya más histórico, más académico, pues justamente... primero es, como le comentaba al principio, porque vive en una región donde hay mucha hacienda, donde los abuelos, los bisabuelos siempre cuentan las historias, ¿no? De los patrones, de la casa grande, de cómo era la vida en aquellos años cuando todos cultivaban la tierra, de cómo trabajaban de sol a sol. Pero también se van dando algunas leyendas como las que le compartía, por ejemplo, la del Chan, pero también la de la Taconuda en Ajuchitlán el Grande, porque cuando ustedes vayan a Ajuchitlán el Grande, están invitados todos a ir para allá. En esa hacienda hay una leyenda muy importante que se llama la Taconuda, y en síntesis la Taconuda es un espíritu de una mujer que era la hija de don Pedro Gorospe, de ese hacendado que les comenté. Él la mató, la asesinó según la leyenda, porque andaba de novia, obviamente oculta, con un peón, o sí, con un campesino de ahí de la hacienda. Ya no le parecía que tuviera esa relación, por eso la mató. Y según esto, su espíritu se aparece y ella con tacones, pues va haciendo ruidos en la casa, ¿no? En los pasillos. Y bueno, las leyendas también tienen un componente de que te dejan así como pensando qué tan cierto pudo haber sido, qué características o qué elementos pudieron haber sido históricos incluso, ¿no? De la leyenda. Y bueno, en la leyenda lo que yo veo es que se observa a un patrón o a un papá muy, muy rígido, muy, muy duro, así como eran los hacendados. Porque don Pedro Gorospe, según también lo que comentan algunos relatos, porque antes de mí, mucho antes, una señora, Marta Eugenia García Ugarte, hizo un excelente trabajo con Esplendor y Poderío de las Haciendas en Querétaro, y ahí hace todo un recorrido por todas las haciendas de Querétaro, y cuando pasa por Ajuchitlán el Grande, ella va haciendo ahora sí esa historia oral. Ella recaba esas experiencias, tanto de algunos descendientes de los dueños de las haciendas como de personas que vivieron allí, y justamente en una entrevista que hizo ella, dijeron que don Pedro Gorospe sí realmente era muy duro, era muy fuerte con la gente, ¿no? O sea que incluso en aquellos años, y más para la zona de la Sierra de Querétaro, los patrones eran tan despiadados y violentos que sí golpeaban hasta que la gente quedaba exhausta, cansada, muy, muy, muy dolorida de los golpes que les infringían. En ese sentido, podía haber una conexión con ese hombre, ese padre despiadado que ni con su hija tuvo compasión. O incluso podría ser que esa hija metafóricamente esté representando a la peonada, ¿no? A la peonada, exactamente, pudiese ser. Qué interesante. Sí, la verdad que sí. Oye, regresando a este punto de la Hacienda Grande, en la Hacienda Grande nada más es donde hay más de 700 empleados. Así es, sí, sin contar las anexas. Sin contar las anexas. ¿Y qué función cumplen las anexas en cuanto a producción? Porque me decías que en la Hacienda Grande se producía algodón, trigo, maíz, linaza. Que era exportado a la Ciudad de México, sí, ¿no? Fuera de la región, ¿no? Sí. Pero en las anexas, ¿ellas qué producían? También se producía en poca cantidad el maíz, la caña de azúcar en la parte de Panales, pero sobre todo Panales se dedicaba a la parte ganadera, de ganado caprino y ovino sobre todo. Pero también había vacas, y en la parte de Situní lo mismo, era mucho la vacada o las vacas y poco maíz, porque en cada una tenían que forzosamente producir maíz, porque también de ahí comían justamente los trabajadores de esas haciendas anexas. El maíz era fundamental.
Y no hay una básico. diferenciación de en la hacienda grande se produce maíz para exportar y en la anexa para consumo interno. Eso ya no lo pude rastrear como tal. Posiblemente existía una organización o administración interna donde se marcaba eso. Posiblemente lo existió, pero es complicado a veces encontrarlo porque requeriría todos los libros de contabilidad y ver esa parte, ¿no? Y a veces pues no se tiene todo ese registro tal cual. Y finalmente, David, platícanos, ¿cómo se llama? Porque creo que no nos dijiste. ¿La película? Ah, la película, exactamente, creo que no les dije. Es Adiós Nicanor, de 1937. Sí, el director creo que es Emilio Portas. Ok. ¿La trama tiene que ver con la historia de la hacienda o no tiene nada que ver? No, la trama es más como de género de comedia ranchera. Clásico donde encuentras tú un caporal que enamora a una pueblerina ahí de la hacienda y se da todo un romance y demás. Entonces sí es como si fuera allá en el Rancho Grande o otro de este género, donde solamente yo me enfoco en los fotogramas para ver las locaciones, por así decirlo. Solamente la locación. Pues David Felipe Gutiérrez Ugalde, maestro en estudios históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.